Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos entonces a continuar nuevamente con las maldiciones generacionales y con ataduras espirituales. Pues vamos a ver que son dos cosas diferentes. Tengo como una particularidad y es que siempre hago un pequeño resumen de lo último que se dijo. He sentido que el Señor así es como me ha enseñado para volver a refrescar y volver a repetir un poco, aunque sí se va a encontrar en los signos, en los otros videos, pero pues la idea es volver a retomar otra vez. Entonces yo había empezado con esta diapositiva donde dice cómo romper maldiciones generacionales y cómo romper ataduras, cadenas espirituales. Bueno, yo en su momento en la diapositiva pasada le había puesto romper cadenas en lugar de maldiciones generacionales. Entonces aquí corregí. Yo sigo, como les digo, estudiando con el Señor y a su medida voy corrigiendo. Entonces, para poder saber cómo romperlas, lo que es maldiciones y qué son ataduras, vamos a mirar cada una de ellas, ¿verdad? Y para eso, entonces, sabíamos también con esta diapositiva que eran maldiciones generacionales. Tenemos en nuestra mano la decisión y el poder de romper las maldiciones generacionales que heredamos de nuestros antepasados y no queremos que afecten a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Estaba esa pregunta. Claro que sí, con la ayuda del Señor está en nuestras manos. Tenemos el libre albedrío que el Señor nos dio. Solo es entregarle nuestro ser entero, nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor pueda actuar en nuestra vida. Pero a veces no sabemos qué son maldiciones, quizás no sabíamos qué son cadenas, qué son estas ataduras que el Señor desea romper en nuestra vida, ¿verdad? Y que quizás nosotros lleguemos a ser en este momento una tercera y una cuarta generación de lo que se está repitiendo en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces teníamos lo que eran las maldiciones generacionales, mirábamos lo que era en Éxodo 25, Éxodo 34:7, que Dios habla sobre que castigaría la iniquidad sobre los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí mirábamos que, digamos, eso literalmente no es que Dios esté castigando porque mi mamá hizo tal cosa y lo va a castigar en el SIRA. No, es porque los hijos que somos nosotros, hablemos de nuestros padres, nosotros tendemos, ¿sí? Nuestra inclinación o somos propensos a repetir lo que hicieron nuestros padres. Y entonces eso llevamos una cadena y como yo repito lo que hizo mi mamá, o alguien acá repitió lo que hizo su papá, su mamá, entonces el castigo realmente pues cae sobre mí, sobre el pecado que yo practico. El pecado que practicó mi mamá o que practicó mi papá, pues también tiene su castigo, pero en él. En mí, pues porque yo estoy heredando, llamémoslo, y estoy propensa a repetir. Maldiciones generacionales, volvemos otra vez a ver, nuevamente que eso lo veíamos en lo que era también Deuteronomio 5:9, Números 14:18, cómo Dios vuelve y lo habla, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces veíamos patrones que se repetían en la familia y cómo con la ayuda del Señor, pues hay que primero descubrirlos para bloquearlos con la ayuda del Señor y eliminarlos por completo. También veíamos acá, que era lo que les decía, que ahí fue donde quedamos, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio, ¿qué? Pecado. ¿Listo? Entonces, también miramos de modo que si nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos conocido en Jesús, somos unas nuevas criaturas. Una vez identifiquemos ese patrón de esa maldición generacional, que nos lleva a una atadura o nos lleva a una cadena, llamemos más que a cadena, una atadura espiritual, ahí es donde nosotros con la ayuda del Señor debemos que ir bloqueando. Hablábamos de muchos ejemplos que más adelante los volveremos a tocar específicamente. Y entonces, para yo no ir desgastando mucho como me digo, porque como me empieza a leer otra vez, entonces les voy a pedir que me ayude a leer, quien de acá
decide en este momento decir yo voy a colaborar leyendo y entonces así nos distribuimos. ¿Quién desea, por favor, que Yo diga puedo yo? ayudar. ¿Tú? ¿Quién más? Yo también. Lucy, ¿quién más? También. Yo Y también. todas, ¿quién más? ¿No más? Listo. Entonces empezamos Yo por también, yo orden. también. Empezamos por orden. Empezó, ¿quién fue? Tommy. Luego siguió Lucy, luego siguió Leito, si no me equivoco, o fue Bueno, Mateo 1:17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Ok, muchas gracias. ¿Qué ustedes que encuentran ahí? ¿Yo por qué creen ustedes que puse eso? Primero para tener conocimiento y para ver ahorita en su totalidad que son 28 más 14, ¿cierto? Son 42. 42 Sí, señora. generaciones. Ok, bueno, qué bueno que ahí se están yendo con los números, pero el CIRA casi nunca va con los números. Pero Sí. es bueno ir aprendiendo todo eso ustedes que como no todos somos Elcira. iguales, cada uno Bueno. tiene números y otros tenemos otras cosas, pero buen aporte. ¿Quién más? Elcira, Pues no, yo- Elcira, yo cuando he leído eso, siempre me hice esa pregunta, ¿por qué el número 14? Y hasta cuando llegó el Mesías, 14 generaciones. ¿Qué tiene que ver ese número 14 ahí? De generación en generación. Y es creo que la generación Sí. de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Parece así. Bueno, ¿alguien más? Pues pienso también que de pronto desde Cristo hasta nuestros días va a ser 14 generaciones. Quién sabe si será literal o simbólico, ¿no? Pero de todas formas sí tiene algo que ver ese 14, ¿no? No, mire que no, nunca había... Es que ahí están las Ya. 3 generaciones, más ahorita la última, la cuarta, que somos nosotros. Cuarta generación. Ah, bueno, sí, también por ahí. Ok, ¿quién más? De pronto, Tommy, ¿qué piensa? A mí me llamó la atención Sí. porque, bueno, yo sé que eso debe tener una explicación, yo no me acuerdo ahorita, pero ¿por qué es de Abraham? Se cuenta, ¿no? El versículo también tiene en cuenta a Adán. Y tiene otras generaciones allí. Pero Ah, siempre, ya. pero siempre en múltiplo de 7. Ujú. Pero sí es interesante aquí que el 17 cuenta desde Abraham. Bueno, no, yo soy mucho de números, sí. 42 es el número en que los hijos de Israel acamparon en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Fueron exactamente 42 paradas. Bueno, eso es solamente una Me curiosidad. parece muy bueno todos esos aportes. ¿Y qué representa llegar a la tierra prometida, la Canaán, cierto? Entonces, es bonito ver, yo la verdad no lo había puesto nada por eso, pero es bonito ver todo eso y lo hace uno pensar que lo que dijeron ahorita de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, y llamémoslo así, Cristo con los 144,000, ¿cierto? Viene siendo prácticamente nosotros como el paralelo de Jesucristo, que son los 144,000, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante todo esto? Y lo que hablaba Tommy de las paradas y que iban a llegar a dónde? A la Canaán, pero no era la Canaán que terrenal. Y aquí tenemos que la Canaán celestial. Entonces el Señor empieza a mostrarnos aquí generaciones. Entonces, ¿por qué el Señor nos empieza a mostrar acá estas generaciones? ¿Por qué para el Señor es tan importante no solo el individuo, sino las generaciones? ¿Qué piensan ustedes? Es que Cristo ahí nos está diciendo que Cristo, por lo menos desde Abraham, después del diluvio, tiene encima, en la parte humana, en la parte de la naturaleza humana, 42 generaciones con tendencia al pecado. O sea, es algo maravilloso porque Él se hizo como uno de nosotros y eso también evidencia de que Él tiene
toda esa carga de pecado desde Abraham. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿Por qué Dios tan extraño empieza a hablar de generaciones? Y no solo generaciones, siempre la Biblia nos habla de generaciones. ¿Por qué para Dios es importante no solo individuos, sino las generaciones? Porque Él quiere salvar a lo más que pueda para Él. Él quisiera que todos nos salváramos, ¿no? Pienso yo. Sí, muy bien. Entonces, mire, hermanos, miremos algo, como Dios es un Dios tan maravilloso. Es cierto que la salvación es individual, ¿verdad? Pero mira cómo Dios divide de generaciones en generaciones y nos deja un mensaje que no lo pasemos tan light y tan ligero, que para Dios también cuenta romper el ciclo de sufrimiento que hay en las generaciones. Y como nunca nos habíamos detenido, ¿qué pasó en mi ciclo como familia Vega Mota? Yo no me había mirado para atrás. Y ustedes tampoco habían mirado para atrás en su familia, qué había pasado atrás y que hoy estamos cargando y arrastrando una cadena. Maldiciones generacionales. Y por eso el Señor, cuando dice de Abraham hasta David, es que el Señor ahí nos está presentando que revisemos qué pecado se practicó entre Abraham hasta David. ¿Qué fueron los pecados más fuertes durante esa etapa, durante ese ciclo? ¿Cuáles fueron los sufrimientos más duros de ese pueblo durante ese tiempo? Y luego viene otro ciclo de otros 14 que dice el Señor, desde David hasta la deportación de Babilonia. Entonces el Señor ahí nos está dando un mensaje y nos está diciendo, mire, ¿por qué tuve que deportarlos a Babilonia? Sigámoslos de generación, esos son un grupo, son un ciclo de sufrimientos de la familia. ¿Y por qué es importante para mí? ¿Por qué debo no solamente cerrar el caso del Cira o de Lucy o de Leo, de Doris o de Tommy o de Jessie o de Pipe, sino de la familia entera? Y que cuando Dios nos deja estos testimonios, estos ejemplos en el pasado, podemos ver también que en medio de esos ciclos generacionales se levantó, a pesar de que hubo oscuridad dentro de esas familias, también se levantó hijos que quisieron romper esas cadenas. Y hoy es un llamado que el Señor nos hace a nosotros. Es por eso que el Señor, cuando te mira a ti, también ve a tu familia. El Señor también ve tú de dónde vienes. Mira a tus antepasados, mira a tus hijos y mira a tus nietos. Y el Señor se conmueve al ver cómo seguimos y seguimos arrastrando, y hasta el momento Él no ha podido, no es porque Él no tenga poder romper esa maldición generacional y esas cadenas. Entonces el Señor aquí es donde nos dice que se preocupa por mí, por ti, pero también por nuestra familia. Que cuando el Señor te muestra lo que tú tienes ahora, ese problema que no has podido solucionar, el Señor te invita, ven y miramos atrás, para que tú seas como un Josías, que te levantes y digas hasta aquí. Yo y mi casa también serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces, fíjese que a veces nos concentramos solo en nosotros, pero cuando somos minuciosos con el Señor, en ir a revisar nuestro pasado, no para caerle a nuestra familia, sino qué pasó, porque ellos también son víctimas del pecado, de esta vida de pecado. Entonces, eso es como el por qué es importante para Dios la familia, esos ciclos. Vamos a continuar, que también nos dice acá.
Vemos Génesis 22, 17 y 18. ¿Qué nos dice? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, No, es Génesis 22. Estás leyendo Mateo 1, 17. no, yo estoy acá, ay, pero yo tengo aquí Génesis 22, 17, 18. Sí, sí, sí. Esa es la que estoy leyendo. Ah, sí, hace 14 deportación, 14 generación. Ah, sí, perdón, sí. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea que van 42 generaciones más esta Es cuarta que que somos Creo que se te nosotros. copió. yo tuve un error ahí en copiar el Sí. versículo y si quiere Tommy me ayuda a buscarlo. Sí, sí, ya lo vi. Porque eso fue lo que yo tuve el error y pues sí me gustaría, bueno, después nosotros lo cambiamos acá en el interno. Ya está acá. Ah, bueno, Tommy lo pone ahí. Léala, no me preocupe. Si quiere, léelo. Mientras yo aquí corrijo algo, ¿vale? De Es Génesis del- 22, 17, 18. Dice, Del de 10. cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok, bueno, iba a corregirlo, pero no alcanza. Bueno, sigamos. ¿Qué encuentran ahí? Es que me gustaría ponerlo para que pudiéramos, bueno, Tommy lo tiene ahí, para que pudiéramos meditar en este momento. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué encontramos ahí referente a lo que vengo hablando? Una promesa, encuentro yo, de bendición para Abraham. Encuentro una promesa. Dice, por cuanto tú has obedecido a mi voz. Veo yo allí en estos versículos. Pues yo no sé, yo analizando digo, pues aunque la palabra del Señor habla de 14 en 14, pues yo también soy descendencia de Abraham, ¿cierto? Y dice, Él también nos va a bendecir. Dice, poseerá la puerta de tus enemigos, en tus semientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. A pesar de que vengan 3 veces 14, pero hasta el sol de hoy, pienso, también somos descendientes de Abraham y con bendición también de Dios. Se me viene eso a la mente. Ok, si alguien tiene, si no, ya continúo. Hermanos, mirando sobre que el Señor mira las generaciones, mira esos ciclos que Él desea cerrar, desea que nosotros no continuemos practicando esos pecados que se practicaron con nuestros antepasados. Eso era lo que sucedía también con el pueblo desde Abraham. Cuando Dios llama a Abraham era porque iba a formar ¿qué? Una nación, un pueblo de Él. Hoy nosotros somos un pueblo. Entonces, es así como el Señor le hace con Abraham, es una alianza. Y cuando Dios hace esa alianza, le dice que Él lo iba a bendecir solamente a Él. No, la bendición incluía a su descendencia. Te voy a bendecir a ti y a tus descendientes. Abraham obedeció a Dios y fue ¿qué? Bendecido. Entonces, cuando leemos que así como hay maldiciones generacionales, al romper esas cadenas, el Señor desea que en nuestra familia, en nuestra vida, así como Dios hizo una alianza con Abraham, hizo un pacto, desea el Señor hacerlo con nosotros y que esas bendiciones que Dios le da a Abraham, que también tenía que ver con la descendencia total, todos los que vendríamos, porque no solamente quedó con Cristo, la descendencia total vendría con nosotros, esa promesa está dada para nosotros también. Pero fíjese que Abraham le creyó, obedeció y fue bendecido. Así fue como su descendencia fueron que nosotros también hemos sido bendecidos, pero la descendencia de Abraham fue bendecida, ¿verdad? Y es una promesa que el Señor desea hacer también para nuestra vida.
¿Por qué? Porque las bendiciones tienden a correr a lo largo de las líneas de sangre. ¿De quién? De nosotros. Acuérdese que estamos mirando esto bajo un paralelo de nuestra vida con nuestra familia generacionales. Si en su vida hay una maldición, el Señor desea también hacer que un pacto contigo y conmigo, y desea también que haya bendiciones para tu vida. Esas bendiciones, pues qué mejor bendición de una liberación de unos azotes de cuántos años venimos siendo azotados. No hay mejor liberación, no hay mejor promesa, aparte porque esa viene acompañada con la salvación, ¿no? Porque la salvación no es solamente que Cristo murió, no, Él es un Salvador perfecto y completo. Te restaura, y al restaurarte, eso es lo que está haciendo ahora el Señor. Te muestra tu condición, te muestra de dónde procede lo que te está pasando ahora. Tú ya empiezas a ser consciente y tú no puedes ser igual. ¿Seguimos? Éxodo 25, 6 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese que aquí nos vuelve a repetir sobre lo que es la idolatría, lo que es adorar a otros dioses. Entonces uno a veces cree que solo son imágenes, ¿no? Hoy precisamente hablábamos de la idolatría hacia los esposos. Hay mucho tipo de idolatría. Idolatría a la belleza, idolatría a la vanidad, idolatría al orgullo, idolatría ahorita que yo soy mujer y puedo gobernar dentro de la casa, yo soy capaz, yo levanté a mis hijos, y ahí el enemigo que hace va entrando. Hay tanta idolatría en nuestra vida, literalmente, y ahí es donde también vienen que acarrear maldiciones. Y aquí dentro del pueblo, pues le decía que no debía inclinarse ni servirles, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con Dios? Dios es celoso, hermanos. Dios es celoso. Y cuando vemos las consecuencias, no entendemos qué le está pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Bueno, yo no tengo ni hijos ni nietos, pero ¿qué está pasando a los hijos, a los nietos? ¿Qué nos está pasando a nosotros? Y ahí es donde ya uno, con la ayuda del Señor, estamos haciendo un alto. Y algo está pasando. Continuemos. Si alguien desea aportar algo, bienvenido. Claro, tú preguntas que qué nos está pasando porque nos hemos separado del Señor y, y al separarnos, pues estamos muertos en pecados y delitos, ¿sí? De cualquier índole, en este caso, de los ídolos, ¿sí? Otros hurtando, otros no obedeciendo la santa ley de Dios, entonces por eso estamos mal. Y no obedecemos porque vamos a ver que hay ataduras que nos, llamemos, no, nos ha obstaculizado poder avanzar espiritualmente. Eso, el crecimiento espiritual, sí. Y llevamos tantos años de ser cristianos y solo hasta ahora uno está diciendo, Dios mío, yo la verdad, yo venía muchos años estancada. Y yo no me había dado cuenta. Pero es que yo me sabía las escrituras de pe a pa, pero es que yo conocía la profecía, pero es que pero hasta ahí. Tu vida espiritual no había pasado nada. Y estas cadenas es lo que, estas maldiciones que nos conlleva las cadenas, es lo que realmente nos tienen en un bloqueo espiritual donde no hemos podido ¿qué? Avanzar. Pero el Señor, en su infinita misericordia, nos ha visitado y nos ha abierto los ojos y hemos podido comprender en algunos casos de lo que nos está pasando y de lo que estamos sufriendo. Pero todavía nos falta que nos siga mostrando más, ¿verdad? Entonces, alguien que me ayude con Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades.
Entonces aquí es tremendo ver que uno dice, pero es que ellos pecaron, ya no están. Pero yo, ¿por qué sigo cargando las iniquidades? ¿Por qué creo? Porque ellos no, bueno, pero si ellos ni cayeron en cuenta, y si ni cayeron en cuenta, pues mucho menos le pidieron al Señor ni perdón ni nada, ni se arrepintieron. Entonces, seguimos cargando porque hay, como dice el Señor, yo castigo la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿a qué se refiere cuando decimos nosotros cargamos sus iniquidades? Un ejemplo. Sus pecados. No, bueno, Bueno, pero ¿por qué sus pecados? ¿A qué se refiere ahí? primero que todo yo tenía una curiosidad y busqué acá en Google qué es iniquidad. Y dice, injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Sí, señora, Entonces, eso se llama pecado, ¿verdad? sí. Pero a gran maldad. Entonces, si una familia X, ¿sí? Tiene, digamos, sobrinos, ¿sí? Y si uno se pone a mirar hacia atrás, ¿sí? Han venido practicando el hurto. Entonces, mira uno que a esta generación, a la del día de hoy, hay primos, ¿sí? Que están practicando esta maldad o este hurto, ¿sí? Entonces, dice uno, pero Señor mío, ¿cómo se hace para romper esta maldición generacional? ¿Qué debo de hacer yo? ¿Cuál será mi actitud ante esta situación? ¿Qué debo? ¿Cómo debo exhortar? ¿Qué debo hacer? Ok, eso lo vamos a ir mirando más adelante para poderlo entender, pero cuando yo digo que nosotros cargamos sus iniquidades, es efectivamente lo que Lucy estaba hablando. Ese pecado de robo, hoy en día, si va a la tercera generación, la siguen practicando. Entonces ellos están cargando lo que los padres hicieron antes porque eso lo aprendieron, porque eso lo heredaron, todo eso viene de familia. Entonces, aquí es donde prácticamente en Lamentaciones nos dicen, y sobre todo que Lamentaciones, el profeta Jeremías está hablando de todo lo que les había acontecido, de las maldiciones que el Señor había dejado en la palabra, y por qué los estaba arrastrando. Y fíjese que si uno ve las oraciones de Nehemías, las oraciones de Daniel, ellos siempre piden perdón por los antepasados. Nuestros padres pecaron, y yo no entendía por qué eso. Y como dice Leo, ellos no supieron, quizás algunos de nuestros padres, pero allá ellos sabían, y quizás algunos padres de nosotros sabían, pero eso a quién le compete ese juicio, a Dios. Sin embargo, Nehemías y Daniel, ¿qué hacía? Pedía perdón ¿por quién? Por el grupo, o sea, por la familia completa, hermanos. Por la familia completa. Me acordé que Job también hacía, hacía por sus hijos, pero tiene un nombre Sacrificio. especial, sacrificio y todo por sus hijos, porque decía, por si algo ellos han cometido, y Sí, así señor. debe hacer uno. Y así debe ser uno. Job, ¿qué hacía? Job entendía las cadenas generacionales. Job entendía ese problema y esa atadura. Y Job siempre que hacía un banquete o hacía algo, ¿él qué hacía? ¿Se acuerda que lo leíamos? Él sacrificaba y oraba por él, pero también ¿por quién? Por sus hijos. Todos, o sea, nosotros somos los que, la verdad, yo siempre le preguntaba al Señor, pero ¿por qué nosotros pecamos, nuestros padres? ¿Por qué la oración inicia así? Y es esa oración de romper con la ayuda del Señor esas ataduras y reconocer, porque lamentablemente nuestros padres no lo reconocieron, hoy nos toca a nosotros, porque si estamos entendiendo, nos tocó a nosotros pedir perdón por algo que hicieron, por la dureza de servirse, el pecado endurece el corazón, hace que uno no vea la condición de uno, esto es algo tremendo.
Y entonces ahí es donde el Señor empieza a darle la oportunidad a nosotros, estemos hablando ahorita nosotros y quizás los que estén escuchando y van a escuchar, de que tú seas en esta generación y yo también que tomemos con la ayuda del Señor el control o tomemos la resolución de ya, hasta aquí en el nombre de Jesucristo. Y o como hablábamos esta mañana y la hermana Lucy lo hablaba, con oración y con ayuno, pedir perdón por nuestros antepasados, porque es que estamos cargando esas iniquidades, hermanos. Hoy estamos repitiendo muchas cosas que hicieron nuestros antepasados. Entonces nuestros padres pecaron y nosotros también, ¿verdad? Vamos a continuar. Y qué maldiciones generacionales tan duras, ¿no, Elcira? Muy duro. Esto, sí, bueno, que ataduras tan duras. duras. Pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Fíjese que cuando uno ya lee a Daniel lo ve diferente, uno lee a Nehemías en esas oraciones, ahí comprende uno que uno no ha orado así. Pero llegó la hora, ¿verdad? Entonces vamos a leer qué nos dice la hermana Helen White en los consejos para la iglesia. Dice. Recuerden el orden, hermanas, para que seamos consecuentes. De una vez pasan diapositivas, sigamos leyendo, por favor. Los padres generalmente no sospechan que sus hijos entienden algo de este vicio. En muchísimos casos, los padres son los verdaderos pecadores. Han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complacencia, han fortalecido sus pasiones animales. Y al fortalecerse estas, las facultades morales e intelectuales se han debilitado. Lo espiritual ha sido dominado por lo brutal. Los hijos nacen con las propensiones animales grandemente magnificadas. Han recibido el propio sello del carácter de sus padres. Los hijos nacidos de estos padres casi invariablemente están inclinados a los hábitos repugnantes del vicio secreto. Los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos porque los padres les han dado el sello de sus propias propensiones concupiscentes. PI 121. Sí, ¿Eso es consejos? Consejos para la iglesia, página 198, párrafo 1. Qué tan duro, ¿no? Qué tan Tremendo. duro esto que la hermana Elena G. dejó ahí. Ah, Dios mío, tremendo. Sí, yo le voy a pedir el favor a Jessy, si hay comentarios me ayuda a leer para yo poder continuar y voy a explicar esto. Si quiere me lees el comentario porque creo que Sí, señor. No, era yo. Estoy escribiendo ahí el orden de lectura para que tengamos en cuenta ahí. Bueno, ¿Quién vale, va? gracias, Jessy. Okay. Entonces, para que tengamos el orden. Mira, hermanos, aquí es el vicio secreto, es la masturbación. Pero a lo que va la hermana Helen White también es las propensiones, ¿no? Aquí no dijo solamente propensión del vicio secreto, no lo dijo propensiones animales. Todas esas propensiones, por eso era lo que les hablaba el sábado pasado, que cuando uno elige no con la dirección de Dios, pues uno no sabe a quién está eligiendo, ¿verdad? Pero si es Dios quien elige, como también está en ejemplo en el Antiguo Testamento, pues en medio de toda esta degradación moral, imagínense casi 6.000 años de pecados, pues Dios escoge lo menos malo, porque es que ahorita todo está contaminado, eso es cierto, pero lo menos malo. Y el Señor conoce los corazones. ¿Por qué? Porque lo que practican dice que esas pasiones animales, y acá hay algo que más adelante lo vamos a mirar, porque dice, han abusado de sus franquicias matrimoniales y debido a su complacencia han fortalecido sus pasiones animales. Entonces, a veces nosotros decimos, hermanos, porque eso sucede, de que hay alguien que quizás antes de casarse tenía unas prácticas no debidas. Entonces, cuando se casa, esa persona, voy a poner ese ejemplo, por esconder realmente la condición de esa persona sin saberlo, empieza a trasladar toda esa contaminación de pecado dentro del hogar, dentro de la casa. Entonces, cuando procrean estos hijos y la esposa permite que eso suceda dentro de la casa, pues, ¿qué nos está diciendo la hermana Helen White?
que eso lo heredan ¿quiénes? Los hijos. Nacen con las propensiones animales y lo peor que dice, grandemente magnificadas. Cuando hay un hombre promiscuo, adúltero, fornicario, lo que sea, él no lo hizo ahora, él lo venía practicando. A veces cuando conoce el evangelio, entonces viene es hacerlo dentro del matrimonio para taparlo. Y entonces se viene a ver, estoy hablando del caso aquí sexual porque lo está hablando la hermana con el vicio secreto, pero pues hay muchos como el licor, muchas cosas. Pues eso es lo que se hereda. Y lo peor porque dices que lo que hereda el hijo es más fuerte de lo que tenía el papá. Y ahora el hijo conoce el evangelio y tiene una lucha muy brutalmente dura con sus inclinaciones y esas propensiones. Y a veces el hijo, quizás, o la hija, porque no solo el hijo, pero es que eso está más inclinado hacia el hombre, tiende a no poder solucionarlo y pues lamentablemente lo que he venido diciendo, conocemos a Cristo en el papel, pero no a Cristo mi amigo. Y es una invitación que el Señor nos hace a conocer a Cristo, nuestro amigo, su amigo, mi amigo. ¿Amigo qué? Personal. Y fíjese que la hermana Helen White vuelve y cita lo que está en escrito, está según las palabras, los pecados de los padres serán visitados sobre sus hijos, porque los padres les ha dado. Imagínense por qué necesitamos el sello de Dios, pero los padres que le han dado, ¿qué nos han dado? El sello de sus propias propensiones concupiscentes. Y vamos a ver, porque yo les digo, esto no es solo sexual, vamos a ver que hay de mucha índole. El miedo, problemas psicológicos, autoestimas bajos. Y más adelante, cuando terminemos esto, vamos a poder entender a nuestro Jesucristo. Y eso va a ser otro tema que se va a tocar para poder entender, hermanos, que sí hay solución, a pesar de que un día nosotros tomamos malas decisiones y torcimos el camino. Pero afortunadamente hay promesas y nos hemos encontrado con Jesucristo. Nos hemos dejado encontrar. Y el Señor en su palabra dice que puede escribir derecho sobre renglones torcidos. ¿Alguien desea decir algo? Si no, continúo. Solo para aportar que la palabra concupiscencia es cualquier deseo carnal. Listo, gracias. Entonces, sigamos leyendo. Maldiciones generacionales. Dice, está implícito el hecho de que los niños volverán a repetir los pecados de sus padres. Por lo tanto, no es injusto que Dios castigue el pecado hasta la tercera o cuarta generación. Las maldiciones generacionales son generalmente liberadas a través del pecado, la ignorancia o la rebelión de los antepasados anteriores. Le agradezco a Tommy que me ayude a buscar estos versículos mientras yo explico esta parte de acá. Y dice, hermanos, dice, por lo tanto no es injusto que Dios castigue, ¿no? Lo que veníamos hablando. Pero aquí después del punto dice, las maldiciones generacionales son generalmente, ojo con esto, liberadas a través del pecado. Entonces, llamémoslo que esto es el fruto? Y es cuando nosotros empezamos a practicar ese pecado, de esas maldiciones que vienen atrás, de adorar ídolos, de, digamos, tomar mucho alcohol, licor, de ser fornicario, de practicar el vicio secreto, de ver pornografía, de ser fornicario, adúltero, tanto pecado. Hay de brujería, consultar brujos, el horóscopo, todo. Esas maldiciones, ahí es donde uno puede decir, uy, espere, aquí está pasando algo en mi vida.
Cuando yo miro mi antepasado, mis abuelos, mis bisabuelos, eso, es un pecado que ha venido de aquí. Y es cuando uno se levanta con la ayuda del Señor y dice, no, yo no quiero seguir con lo mismo. No quiero. Señor, ahí es donde uno clama. No quiero tampoco, digamos, en su caso, ustedes que tienen hijos, que mis hijos y mis nietos pasen por esto. Si hoy tú me lo estás mostrando es porque llegó la hora. Entonces vamos a dejar que el hermano también porque aquí dice otra cosa, antes de eso dice la ignorancia, porque eso lo hablaba la hermana Leito. Sí, en algunos casos no conocieron el evangelio, pero se practicó el pecado. Oye, Elcira, Perdón, un momento, termino. O la rebelión de los antepasados. Esto es que el Señor lo cuenta, ignorancia. O sea, la maldición es liberada a través de ¿qué? De pecado, así sea que seamos ignorantes, que no sabíamos, y de una rebelión de nuestros antepasados. Ahorita sí veis. no, pues que yo analizando me pongo a pensar que esto es culpa también del demonio. O sea, desde que él cayó, hizo caer a nuestros primeros padres, pues continuamos. Porque, o sea, ese es el origen de todo esto que estamos viendo y lo que dijo nuestro Señor de hasta la tercera y cuarta generación, pues él ya lo sabía, ¿no? Demonios que se vinieron y empezaron a tomar mentes humanas, como lo estamos viendo ahora y hemos analizado en lo que también nos explica Tommy. Punto central, el demonio, digo yo, le echo la culpa a todo eso. Ojo con eso, ojo con eso. Ajá. Eso no está bien. Porque ahí es cuando el enemigo siempre ha sabido trabajar de esa manera. Mire, si en mi vida no hubiese una concupiscencia, no hubiese un pecado acariciado, el enemigo no tendría cómo trabajar. Eso es cierto que Adán y Eva cayó, y ahorita lo vamos a mirar. Y digamos, todo se degradó en mí. Pero empiezan desde ese entonces a venir cadenas generacionales y maldiciones. Pero si, voy a ponerle un ejemplo, si a mí no me gusta si no me gusta meter droga, pues el Satanás sabe que no hay cabida en mí para tentarme y yo caer en la droga. Pero él ve que yo tengo una debilidad que es generacional y que sabe que ahí hay una cabida. ¿Por qué? Porque él me ha analizado y sabe que yo tengo algo que me agrada. Así sea mentir, así sea que me gusta, digamos, dentro de las maldiciones, me gusta estar dentro de hombres comprometidos o algo así. Y el enemigo, ¿qué hace? Ah, le voy a poner eso. Ah, le voy a poner porque es que eso viene una cadena atrás y yo sé que ella va a caer. O yo sé que él va a caer. Pero si no hay nada que es concupiscente mío, o sea, que algo que me agrada, algo que yo heredé, porque todo lo que estábamos hablando, y por eso me toca devolver, cuando el esposo y la esposa, mi papá y mi mamá me coinciden, yo no sé qué hizo mi papá, si tuvo una vida promiscua, pues eso me lo transmitió a mí. Mis órganos en cierta manera vienen a ser irritados, estoy hablando como si fuera yo, vienen a ser irritados, pero no soy yo en este caso, vienen siendo irritados, y el enemigo lo sabe. Y el enemigo sabe cómo trabajar en esa área. Y él entra y entra y entra. Pero si no lo ve dentro de mi cadena generacional, no ve dentro de mis ataduras espirituales, dentro de mis malos hábitos, dentro de mis malos defectos de carácter, pues él no tiene dónde trabajar. Ahí. Entonces, la culpa es mía. Por eso cuando ellos hablan, Daniel y Nehemías, no dice, Señor, es que Satanás vino, no. Mis padres y yo hemos pecado. Y el enemigo sabe que se nos degradó nuestra naturaleza de pecado, hoy tenemos naturaleza de pecado, pues sabe cómo trabajar. Y a veces nosotros decimos, uy, esa hermana, pero por eso cayó. No, eso cayó fue ella, porque ella trae una cadena. O sea,
Y usted mírese. ¿Quién sabe qué cadena tenga? ¿Quién sabe qué maldición tenga? ¿Quién sabe qué pasa en su vida? ¿Qué pecado ha acariciado? ¿Qué malos hábitos ha tenido? ¿Qué propensiones heredadas tú tienes? Entonces, ojo con eso, porque cuando, ejemplo quedó en la Biblia, Daniel y Nehemías y todos los que se han arrepentido, en ningún momento escrito está, aparece echándole la culpa a Satanás. Satanás sabe de nuestra naturaleza y aprovecha de eso. ¿Por qué se aprovecha? Porque es la gabela que él tiene para que no se formen los 144,000 y este mundo de pecado se acabe. Entonces, no pasemos, porque eso es lo que siempre hemos solido y eso lo vamos a ver más adelante, de lo que somos nosotros, entregarle eso y buscar otro culpable. Tommy, ¿tiene para proyectar? Sí, señora. Romanos 6:6 y luego el 19 dice lo siguiente, el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, Jesucristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y el 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ahí hay unas palabras claves, pecado y esclavo. Y nosotros cuando a veces escuchamos que decimos la sierva, el siervo de Dios, literalmente significa esclavo. ¿Usted viene siendo esclavo de Dios o esclavo de Satanás? Lo que pasa es que cuando nosotros somos siervos o esclavos de Dios nos va bien. Él es un buen amo. Satanás no. Entonces ahí es donde está la diferencia. Y por eso si quiere ya me devuelvo a la diapositiva para poder retomar otra vez. Por eso acá nos habla de que esas maldiciones generacionales son generalmente liberadas a través del pecado. O sea, son generalmente evidenciadas. Pero cuando nosotros solo vemos el pecado suelto, aquí uno, aquí otro, aquí uno, y simplemente decimos, uy, mi hijo está saliendo igual que el papá en tal cosa, uy, es igual su temperamento, uy, es igual su mal genio, uy, es igual, es que él salió al papá. Entonces, previamente nosotros heredamos del papá todas esas maldiciones y vamos a mirar para que podamos entender un poco todo ese tipo de maldiciones y quizás cuando terminemos esto ustedes van a decir, Elcira, faltó tal, sí, yo no puse todos, pero al menos algunos como para poder ir mirando. Vamos a lo siguiente. Y aquí estamos en la raíz de las maldiciones generacionales. Como decía Doris, de ahí arrancó. Adán y Eva no solo se maldijeron a sí mismos, sino a las generaciones posteriores, hasta que Jesucristo mismo vino y murió en la cruz, siendo esta la maldición generacional original. ¿Y cuál es esa maldición original? La desobediencia. Todo se distorsionó. La desobediencia. Sí, en que en lugar de obedecerle al Señor, ¿a quién le obedecieron? Como dijo usted, al amo malo, a Satanás. Y de ahí vino todo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que acá empieza una enemistad natural contra nuestro Creador. Todo se degradó y se contaminó. Antes estábamos amistados, pero una vez entra el pecado y el causante fue Satanás, pero Adán y Eva pues dudaron de Dios y Satanás sabe cómo trabajar. ¿Y ustedes saben cómo le dijo que serían igual a Dios?
Y ahí sabe Satanás cómo trabajar en cada uno de nosotros. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Y fíjense que la hermana Ellen White dice que él mismo se encargó de este asunto, no dejó a ninguno de sus otros ángeles caídos. Él mismo se encargó. Si hay un caso que le ha costado duro en nosotros, quizás él nos está pidiendo para encargarse el mismo. Porque la batalla se da hasta el final. Después le leeré otros textos porque hoy no se alcanza de la hermana Ellen White. ¿Cómo son esas batallas? Y entonces nace, cuando ellos pecan, esa maldición es una enemistad natural contra nuestro Creador. Porque a nosotros nos gusta hacer lo malo, porque eso va acorde a esta naturaleza caída. Pero gracias al Señor que en Génesis 3:15 deja una base en la cual puede trabajar en nosotros, una conciencia en la cual el Espíritu Santo puede trabajar con nosotros y la batalla no es perdida. Es ahí donde Jesús viene a alcanzarnos a través de esa promesa y viene a reconciliarnos con el Padre. Y de esa enemistad que surge con el Padre, contra el Padre, pues empieza a desarrollarse una cantidad de consecuencias de lo que trae el pecado de que tú y yo hoy estamos arrastrando y cargando. Si hay alguien que desea aportar, bienvenidos, acuérdese, yo sigo. Y aquí tenemos una lista de maldiciones generacionales. Aquí nos podemos demorar, hermanos, pero esto es clave para poder comprender muchas cosas. Y yo voy a leerlas rápidos y dejé una diapositiva sin terminar para poder que ustedes más adelante, cuando vayamos terminando, podamos terminarla o podamos llenar si hay más cosas que ingresar ahí. No las metí todas, hay una lista de maldiciones generacionales y en algunas son ataduras. Y ustedes después, más adelante, les explicaré a qué se refiere con maldiciones y ataduras generacionales. Entonces, de lo que tenemos acá un listado que saqué, es la depresión, es una maldición generacional. Inestabilidad emocional, ahorita le pedimos al hermano Tommy que nos ayude con los versículos, los que alcancemos, y si no, continuamos la otra semana. La inestabilidad emocional, angustias mentales como la ira, la rabia y el miedo son maldiciones generacionales. Enfermedades hereditarias, adicción a las drogas, adicción al alcohol, problemas financieros, adicción al sexo o a la pornografía, ser propensos a los accidentes, heridas crónicas, problemas en las relaciones, divorcios, discusiones familiares, todos los problemas que hay entre relaciones personales e interpersonales, esterilidad e infertilidad. Y aquí solo dejé la pobreza, la esclavitud y miedos. Mientras el hermano Tommy nos va a dejar eso, sí, aprovechar de la esclavitud, que la hermana Jessie nos ponga el himno La Esclavitud. Tommy, si quiere le devuelvo y me ayudas a buscar. Eso está solamente todo lo que tiene que ver con Deuteronomio 28, para que lo tengas ahí listo y ahorita lo miramos. Prácticamente vamos a empezar a leerlo como desde el 18, si no me equivoco, más o menos como para que ustedes puedan identificar por qué me interesó esto con el Señor. Porque es que también dentro de algunas iglesias se dicen que las maldiciones fue en el Antiguo Testamento, hoy no. Y entonces hoy no tenemos inestabilidad emocional, entonces hoy no tenemos enfermedades crónicas, entonces hoy no tenemos problemas de relaciones, de divorcios, ni nada de eso. No, eso no está, que eso fueron maldiciones que también el pueblo recibió. Entonces por eso lo vamos a ver que el Señor lo había dejado en Deuteronomio capítulo 28. Pero vamos a continuar con la alabanza ahorita con la hermana Jessie. Listo. De esclavitud de noche pesar, vengo Jesús, tú
tu justicia al pie de la cruz. Vengo, Jesús, a ti. De mi tristeza consolación, de la tormenta tu bendición, de la miseria grata canción. Vengo, Jesús, a ti. De mi soberbio y vano vivir, vengo, Jesús, siempre tu santa ley a cumplir. Vengo, Jesús, a ti, porque me quitas todo temor, porque me das tu gozo, Señor, por tu perdón rendido a tu amor. Vengo, Jesús, a ti. De la espantosa muerte al oír, vengo, Jesús, a la alegría y luz del vivir. Vengo, Jesús, a ti. Tú de la ruina me llevarás a tu redil, tu abrigo de paz, siempre a mirar tu gloria y tu faz. Vengo, Jesús, a ti. 8:28 dice, te herirá el Señor con locura, con ceguedad y con turbación de corazón. Lo podemos, entonces ahora vuelvo, te herirá con que tenlo ahí, ¿no, Tommy? Para volverlo, turbación de corazón, ceguera, locura. Tremendo, ¿no? Devolvámonos, ¿qué fue lo que yo leí en la diapositiva? Ay, espérame. Inestabilidad, ¿qué? Emocional. ¿Qué dice ahí, Tommy? Otra vez, puedo prender la luz porque ya se me está yendo. Sí, es turbación de corazón, locura, ceguera y turbación de corazón. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo podemos asociar a inestabilidad emocional? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro, la turbación de corazón es como Tremendo. sí, un desequilibrio. Un desequilibrio. Cuando nosotros leemos, pero quiero que contextualicemos un poco este capítulo 28 de Deuteronomio, literalmente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el título? Ahí habla de bendiciones a la obediencia, pero a partir del versículo 15 nos habla consecuencias de la obediencia. Es como que las maldiciones, ¿no? Lo que viene de una desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay inestabilidad emocional, cuando hay esa depresión, literalmente viene siendo lo que nos dice Deuteronomio 28:28, ¿cierto? Y es que, pero cuando dice el Señor te herirá con locura, con ceguera y con turbación de corazón, no es que el Señor lo haga, es que el Señor permite que eso suceda en la parte emocional. Y todo eso lo sabemos que tiene que ver con la alimentación. ¿Con qué más tiene que ver? ¿Qué sucede el que toma mucho alcohol, el que mete drogas? Que aquí también está, es que una cosa trae la otra. Las inestabilidades emocionales que dañan el cerebro. ¿Quién viene dañando el cerebro en nuestra vida? Con lo que vemos, con lo que tomamos, con lo que tocamos, con lo que... Todo eso, el enemigo sabe que esas avenidas del alma son las que él puede tocar para atacarte emocionalmente a ti y para que tú puedas llegar a la depresión. Y esa depresión o esa inestabilidad emocional te pueda conllevar a la muerte, al asesinato, a muchas cosas locas que el enemigo desea llevarte. Pero esas inestabilidades también son transmitidas emocionalmente. ¿Alguien desea hablar algo? ¿Aportar algo de esto? ¿O una pregunta?
Ok, entonces sigamos con la siguiente. Enfermedades hereditarias 28, 21, 22 y 27. Sería entonces 21, 22. La siguiente. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, inflamación y de gran ardor, con la espalda, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. 21, 22. ¿Me recuerdas? 27. Y 27, sí. Te herirá el Señor con los forúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón de los que no podrás ser sanado. Ok, devuelvo a la diapositiva. Podemos ver, hermanos, que hemos visto ejemplos de esas enfermedades hereditarias que a veces no entendemos, y eso lo podemos ver como el cáncer. Otro tipo de enfermedades hereditarias, la diabetes, todo ese tipo de enfermedades. Y uno mira que el Señor nombra a Egipto, y cuando uno ve también, solo quiero tocar ese aspecto, Egipto tiene todo lo que es satánico en cuanto a la alimentación, en cuanto a la medicina, en cuanto a la educación, todo, todo. Entonces esas enfermedades también es la manera como ellos se alimentaban mal. De allá prácticamente es donde proviene la combinación entre las frutas y las verduras, llamémoslo así. Entonces, todas esas malas combinaciones, todo eso de que no sabemos comer, sin saber, así usted conozca o no conozca el Evangelio, son heredadas. Y acuérdese que hoy la ciencia lo dice, no, es que su mamá es diabética, usted debe cuidarse. Su familia tiene, y fíjese que los médicos miran eso, dentro de su familia tienen una línea de que todos han muerto de cáncer tantas generaciones. Usted es propenso a esto. Y son enfermedades que de maldiciones generacionales. Y estamos convencidos de que eso lo vamos a ver más adelante, de que esas enfermedades que me faltó acá, generacionales, también hereditarias, perdón, tiene que ver como el cáncer, la falta de perdón. De perdón hacia las personas que nos hirieron, de perdonar inclusive las personas que nos hacen daño y que ni siquiera se dieron cuenta que nos hicieron daño. Es clave cómo eso viene arrastrando y arrastrando una cantidad de maldiciones y de ataduras en nuestra vida. Podemos ver los problemas financieros, Deuteronomio 28:31. Ok, 28:31 dice, tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Ok, entonces volvemos otra vez tu buey. Prácticamente están diciendo que todo lo que también llegase a avanzar, pues llamémoslo así, pues no hay bendiciones en cuanto a las finanzas, ¿no? Porque dice, tu buey será desgollado delante de tus ojos, pero no conocerás de él, tu asno será arrebatado, o sea, es una cantidad de cosas donde empieza a perder, en ese momento era como decir, hoy tú tienes casa, tienes carros, tienes empleo, empiezas a perder y no entiendes qué está pasando, y a veces vemos ejemplos en las casas, inclusive de hermanos dentro de la iglesia con unos problemas financieros que uno dice, no alcanza uno a comprender qué pasa. Y casi siempre eso es heredado de los padres, y uno dice, oye, pero viene de cuna adventista el padre, y entonces uno habla con ellos, no, pero es que mi padre también fue así, y entonces a veces le damos que la pobreza, eso es de sinónimo de cristiano, y no siempre es así. Porque es que ya llegan en el momento donde entra la pobreza, que eso también está más adelante, que es una miserableza. Y los hijos de Dios no tenemos por qué estar así, ¿no? A salvedad que se esté pasando por una prueba por un tiempo y tú pasas, ya si pasaste la prueba es porque está siendo probado en algo. Heridas crónicas, podemos mirarlo también, Tommy. 28, 21, 22 y 27. Bueno, ese ya lo vimos que Sí, ya. las enfermedades.
Todo lo que tiene que ver con problemas en relaciones interpersonales. A veces uno dice, uy, en esa familia sí pelean, en esa familia sí discuten, o este señor lleva tantos matrimonios, lleva encima tanta cuesta, oiga, pero qué, y entonces se pone uno a mirar en el pasado, oye, pero es que el abuelo fue así, el bisabuelo fue así, y entonces uno ¿qué termina viendo? De que todo se vuelve a dar. Y vamos a mirar lo que nos dice Deuteronomio 28:30. 30. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Ahí está. Gracias. Entonces, podemos ver que hasta literalmente, porque cuando entran esos divorcios, la plata, todo se distorsiona, todo se desbarata, aparte de la parte emocional de los hijos, todo se empieza a distorsionar grandemente. El enemigo lo sabe y sabe cómo empezar a atacar, llamemos pues principalmente los hogares. Y eso lo empieza con discusiones familiares. Y esas discusiones familiares hay que mirarlo. Y ahorita voy a contar un testimonio sobre esas discusiones y esas peleas. No solo son familiares, eso tiene que ver con el carácter, con la rabia, la ira. Y eso también es heredado. Entonces eso se traslada o se lleva hacia los hogares. Y entonces, a veces, no sé si ustedes se han notado, es normal pues que hayan discusiones dentro, sí, son 3 o 4 mundos diferentes para poder conciliar. Pero hay hogares y matrimonios donde de continuo, si no hay un día de pelea, no son felices. Entonces ahí hay algo. Y hay algo de una maldición. Y yo lo digo porque yo lo veo ahí en casa. Y entonces uno dice, uy, no, o sea, fue cuando un día yo dije, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero yo no entendía. Hasta por fin, ahora lo puedo entender, fue cuando yo dije, no, yo no quiero eso, me molesta eso, o sea, ¿sí? Y eso se empieza a ver y un patrón, y empieza uno a ver que realmente son demonios que toman a ciertas personas de nuestras familias y son como esos instrumentos que usan para desestabilizarte, para poder lograr de que haya discusiones, para poder lograr de que hayan problemas a toda hora. Y entonces la paz, el gozo, ¿qué hace el enemigo? Arrebatarla y llevarse. Vamos a mirar sobre la esterilidad y la infertilidad, 28:12 de Deuteronomio. 28:12 dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro. No, creo que no era Perdón, 12, es el era 28-18. eso, 18, sí señora, gracias mamá. La ley no tiene una memoria. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Bueno, en la época antigua, que una mujer fuera estéril, como el caso de Ana, ahí el Señor lo dejó. Voy a poner solo ese ejemplo, pues eso era terrible, ¿no? Eso era una maldición, como decir hoy alguien que tenga SIDA es como vergonzoso. Entonces eso era una maldición y el no tener hijos. Entonces, aunque hoy en día hay más mujeres de que no deseamos tener hijos, pero en ese entonces es tremendo y llega a haber mujeres que desean tener hijos y algo pasa y entonces se empieza a ver dentro de esas generaciones hasta que se acaban y no hubo un heredero, no hubo quien heredara. Inclusive dentro de lo que Tommy ha estado tocando ahí, Rey y todo eso, pasaba algo que no, o sea, hasta ahí llegaba lo que era en Inglaterra. ¿Y qué pasó? Tocó buscar otro para que pudieran heredar. Y empiezan ese tipo de infertilidades y ese tipo de maldiciones que uno no entiende a qué se debe, pues son maldiciones. Pero poderle hablar de por qué tiene, no, porque tocaría tocar cada familia y el Señor en cada familia está dispuesto a mostrarlo, ¿no? A poderle mostrar a cada uno de nosotros qué fue lo que pasó en tu familia, por qué tienes esta maldición, por qué tienes esta atadura,
esa maldición del alcohol, de las drogas, que sus hijos o que uno en su momento llegó a tomar, el de las drogas que no han podido, este de las drogas, ¿se acuerda que lo toqué? Entonces, por lo general, el padre que ha sido drogadicto y procrea dentro de la drogadicción, ese niño está propenso cuando toca la droga en quedarse en las drogas. Eso es una maldición que debe ser rota con oración y con ayuno, porque no hay otra, hermanos. Porque ¿quién le puede cambiar toda esa sangre y esa depravación de ese bebé que nació bajo una relación de uno de los padres que metía drogas? Y si son los dos que meten drogas, pues imagínense. Y si hay alcohol, pues imagínense. ¿Quién es el único? A veces se pelea con la persona que es drogadicta, con la persona que es alcohólica, y pues no, porque es que ella está cargada de una maldición que viene en la sangre, que fue heredada, fue propensa, está propensa, o sea, la inclinación más grande está dada hacia la droga, o la inclinación más grande está dada hacia el alcohol. Y entonces, eso viene siendo en la vida ya es una atadura, que ya podremos mirarlo más adelante. En la Biblia, él cita el caso de esterilidad, el caso de Sara, Rebeca y Raquel, 3 Sí, generaciones seguidas que sufrieron de infertilidad. Sí, y por qué, es raro, ¿no? O sea, uno empieza, pero ahí deben haber cosas. Bueno, continuemos la lista de maldiciones generacionales. Yo hasta aquí lo que les dije la había dejado inconclusa. Tenemos la pobreza, que era lo que les veía, y pobreza a veces uno lo ve solo como la parte financiera, y la parte financiera es el resultado de un espíritu pobre, un espíritu que no tiene como motivación, como que vive porque vive, le pide permiso una mano a la otra para poderla mover. Entonces uno a veces, no sé si ustedes han visto ese tipo de personas que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y no, como que trata de motivarlos y motivarlas, pero algo pasa que no arrancan. Y hay un espíritu pobre, y ese espíritu pobre, eso no viene de Dios. Porque Dios, llamémoslo en ese espíritu pobre, te lleva a que tú ni siquiera quieres tener conocimiento, ni siquiera te lleva a que tú quieras tener una relación plena con el Señor Jesús, a conocerlo más. No, con lo que sabes, con lo que haces, con lo que vives es suficiente y ya no quiere más nada. Y eso es tremendo, lo digo porque el Señor en un momento de alguien habló de ese espíritu de pobreza, y eso no conlleva nada bueno. Eso trae consecuencias, y esas consecuencias voy a decirles algo que nos lleva, y es que lleva a que tú en ningún momento estás satisfecha satisfecho por lo que Dios te ha dado. Siempre estás es como que nada te alegra, o sea, Dios te está entregando bendiciones, sí, pero el día que no las tenga, el día que estás pasando por una situación tan dura, ahí sí reacciones de una manera, Dios, ¿por qué me abandonó? Dios, ¿por qué me olvidó? Dios, ¿por qué me tiene en esta? Pero es un espíritu de pobreza que te lleva a la ingratitud, inclusive con el Señor. Cuando hablábamos de la esclavitud, pues vemos todo ese tipo de esclavitud. Esclavitud en el pecado, en diferentes cosas, y inclusive aquí lo podemos ver, ahorita que Tommy volvamos a ver, la esclavitud puede ser espiritual, pero literal, porque en Apocalipsis 8:33 lo habla. Y quizás no lo hemos tenido cerca, pero hay personas literalmente que están en esclavitud. Son vendidas como por los proxenetas como hacia Europa, ¿sí? La prostitución. Y literalmente cuando uno ve esos testimonios están en esclavitud. Es una cosa tremenda y dolorosa. Miramos un poco lo de la pobreza, Tommy, por favor. 28, 38, 39. Sí, señora, dice, sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Así es, así es. Y esa pobreza, recuerdo tanto cuando me leí antes de ser adventista, pero
increíble que el Señor hubiera usado ese libro para hablarme sobre no adorar imágenes y yo no había conocido el Evangelio. Y tenía que ver con este libro de la bruja de Jaime Castro Caicedo. Y tremendo, ahí mostraba ese testimonio de esta gente que es bruja, que está en todo ese medio del esoterismo y todo eso. Dice que ellos viven pobres, literalmente, es como un saquitel sin fondo. Ellos llegan a echar la plata, millones que se ganan, pero así mismo como llega, así mismo se va. Y son personas que viven en unas pobrezas, en unas casas, en algo, y no quiero decir que todo, porque va a decir alguien, oye, pero yo no practico, ¿y yo por qué? No, eso es otro caso. Estoy hablando de las que practican brujería. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Eso conlleva a ese aspecto. Hay otros tipos que te lleva inclusive a una pobreza de que a pesar de que tú tengas dinero, tienes una mente en que quieres vivir como pobre y como todo desordenado, todo como donde puedan habitar los demonios. No hay limpieza, no hay orden. Todo eso atrae a la pobreza. Si alguien desea aportar, si no, vamos a la... vamos a la esclavitud, donde está Apocalipsis 8:33, que es literal. Es Juan 8:33, dice. 8:33 no hay. Pero Juan 8:33, sí. Entonces es Apocalipsis 8, ya lo busco porque tiene que ver con esta profecía, ya la voy a buscar, listo. Mientras, Juan 8:33 dice, Juan 8:33, ellos le contestaron a Jesús, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Les pido que me ayuden a compartir mientras estoy buscando aquí. Sí, ya la encontré, yo la voy corrigiendo mientras me ayudan ahí, por favor, en ese artículo que tienes y yo lo voy corrigiendo acá. ¿Cuál es el? No, o sea, ayúdame ahí en el texto que tienes y yo mientras tanto voy haciendo esto. Oiga, meditemos en ese texto que está ahí. Ah, ya, ok. Bueno, aquí es cuando el Señor, de hecho, a ver, ponemos un poquito de contexto aquí. Es cuando el Señor dice la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es bien interesante, porque el Señor le dice a los que habían creído en Él, supuestamente habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y está el versículo, digamos, la insignia de este ministerio, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí viene la explicación. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Si alguien quiera comentar. Sí, aquí lo curioso es que habla de la esclavitud, de este esclavo va relacionado con el pecado. O sea, ¿hijo de quién? De Satanás. ¿Cuál es su amo? Satanás. Porque cuando hablamos de siervos, pues siervos es siervo de Satanás, o sea, esclavo de Satanás o esclavo de Cristo. Entonces aquí es claro porque lo va ligado con el pecado. Entonces vemos ahí lo que es la esclavitud, ¿no? Y el por qué, como Tommy está haciendo el contexto de la verdad, o sea, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es lo que el Señor desea en nuestra vida, que podamos conocer la verdad de nuestras familias, de nuestras generaciones, cerrar ciclos generacionales y poder seguir avanzando. Porque en esos ciclos generacionales vienen eslabones de ataduras a la cual de ahí es donde Satanás se está agarrando para no soltarnos. Y ahí es donde hasta el momento pues ha hallado victoria y ahí es donde nosotros con la ayuda del Señor, una vez identifiquemos el pecado, el Señor nos va a ayudar. No sé si alguien desea decir algo, si no, continuamos. ¿Deseas mostrar el de Apocalipsis o quieres mostrar la diapositiva? Sí, señor. Mostremos el Apocalipsis ya la diapositiva. Es que yo voy acá ya. Entonces en Apocalipsis tenemos Apocalipsis 13:16.
y para que lo podamos leer, ya lo paso y vamos a hablar de algunos poquitos y voy a ponerles un ejemplo. 13:16 dice lo siguiente. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Ajá. Sí, Pues, o sea, el Señor nos muestra que al fin de esta historia van a haber esclavos, y estoy hablando de esclavos literales. ¿Por qué? Porque a veces también toda esa parte de que tenemos de prostitución de personas son maldiciones generacionales. Eso no es algo de que surgió de la noche a la mañana. Y casi todas esas maldiciones generacionales vienen acompañado de la pobreza, una pobreza de miserableza y un espíritu pobre, a lo cual conlleva directamente a la salida más fácil, es esa. O podemos ver hoy en día, que he podido ver eso, que digo, Dios mío, ¿qué pasa en estas mentes? Y personas mujeres que están en la prostitución y hoy lo excusan y dicen, no, esto no es prostitución, esto es que yo no tengo nada con nadie, pero yo lo trabajo a través de las redes. Y yo digo, ¿cómo al pecado ya no se le está llamando por su nombre? Ya a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Es impresionante ya cómo está. Pero todo esto viene de atrás. Y uno dice, ¿cómo los padres están apoyando esto? Estoy seguro que algo tenía esos, sobre todo el papá, de la parte de lo que estamos hablando, de la parte sexual que se viene a desarrollar ya con una de las hijas. A veces no se ve reflejado en las hijas, sino en los hijos, y eso dependiendo de. Vamos a continuar para mirar. No lo cité ahí en los versículos, pero pues es evidente cuando el Señor, esas maldiciones generacionales, dentro de esos están los miedos. Tremendo. El Señor, yo creo que Tommy una vez nos dijo, y no recuerdo cuántas veces aparece en la Biblia cuando dice el Señor, no temáis, no temáis, no temáis. 365, uno por cada día. Uno por cada día. Y es tremendo cómo por medio de miedos generacionales, que a veces vemos personas que viven con miedos que uno no alcanza a entender por qué pasó. Y eso viene siendo heredados, madres nerviosas, madres miedosas, madres que cuando mucho antes de tenerlos algo pasó en sus vidas que llegó a transmitir eso a sus hijos o a sus hijas. Y esos miedos, eso es la manera en la cual se alimentan los demonios, a través del miedo de nosotros. Y cada vez que tú temes, pues le está creyendo a ellos en lugar de Dios cuando te dice no temas, hombre de poca fe. Y así el Señor vive y vive diciéndonos eso, ¿verdad? Y de esa manera, pues es una maldición generacional. Conozco personas que viven de miedo por todo. Y entonces esos miedos sobrepasan a tal manera que se olvidan de un escrito está. Y uno dice, oye, ¿y entonces qué está leyendo? Esto sobrepasa. Y es una maldición que hay que romper. Voy a volverme un poco. Y tiene que ver, todo lo que tiene que ver con esa inestabilidad emocional y esa depresión, lo vamos a seguir mirando, eso lo vamos a seguir repasando para poder entenderlo. Todo lo que tiene que ver con esas autoestimas bajas. Y esos son transmitidos a los hijos también. Y los hijos nacen con todo eso como autoestimas bajos. Y eso es delicadísimo. Porque la parte emocional de esos hijos, como las de la mamá, son como un tobogán. Suben y bajan, suben y bajan. Y ahí es donde el enemigo, al desestabilizar a esta persona, logra cómo poder trabajar y controlarlo o controlarla. Y produce mucho daño. Toda la parte emocional de depresión y parte emocional, es toda esa parte. El enemigo sabe totalmente que ahí puede entrar y de ahí nacer una cantidad de eslabones, de ataduras generacionales para que usted no pueda crecer espiritualmente. En cuanto a las angustias mentales, como la ira, la rabia, ahí yo puse el miedo, pero es que quise ponerlo aparte, porque el miedo es... Pero quiero hablar de la ira y la rabia, que a veces tenemos esas iras y esas rabias, que uno no entiende
¿Por qué cualquier cosa me desestabiliza? Y de un momento a otro yo estoy bien y de un momento a otro ¡fum!, reacciono con una ira, con una rabia que no entiendo por qué. Entonces eso también lo vamos a ver. Y les quiero decir de antemano de dónde procede esas iras y esas rabias también. Tienen que ver con otra maldición generacional y tiene que ver con esas inestabilidades inestabilidades emocionales. O sea, tiene que ver cuando en parte hay una autoestima bajo. Entonces esa persona no se puede desarrollar y se guarda y se come las cosas y en su momento explota con iras y con rabias porque no, quizás desde la niñez no se nos fue permitido, no se nos enseñó a expresarnos, quizás somos tan emocionalmente tan débiles que ahí con esa autoestima baja es como el enemigo ha venido trabajando. Y entonces como tú no puedes desarrollarte en muchas áreas que has querido, no has podido tener lo que has querido, entonces reaccionas de una manera de frustración y de rabia, como de depresión, como de ira, de querer como desquitarse el por qué no puedes, y eso lo vamos a ir mirando, que esto también tiene que ver con la pornografía y con el sexo. Todo eso tiene que ver con eso, cómo se desestabiliza y el enemigo cómo empieza en medio de esa cadena, como vemos aquí estas cadenas, a generar una cantidad de eslabones que se van uniendo para que esa atadura y esa cadena te siga atando y atando y atando. La idea es que yo cuando iba estudiando esto, yo me empecé a ver en varias cosas, yo dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, sí, tremendo, eso se vio en la casa, eso está en mí, esto tal cosa, ¿sí? Entonces a veces uno dice, como hablaba hoy la hermana Lucy, referente al amor, sí, el amor de Dios es importante, pero resulta que esta vasija está sucia con ira, con rabia, porque hay una parte de frustración en el pasado o hay algo de una autoestima baja que no he podido solucionar y el vaso está o lleno o el vaso está sucio y el Señor no va a llenar algo hermoso como es el amor con una vasija sucia o una vasija llena. El Señor necesita limpiar, sacar esa porquería, esa podredumbre, lavarla y ahí sí llenarla y llenarla de cosas que hermosas. Cuenta la historia de una mujer cristiana desde su niñez. Y ella, cuando las cosas no le salían bien, o no le salían como ella quería más bien, su reacción inmediata era atacar verbalmente a las personas. Y ella era cristiana desde su niñez. Y cuando ella hacía eso, la excusa, por eso le decía a Doris, ojo con lo que hablamos porque siempre tendemos a buscar otros culpables menos nosotros. Y ella se excusaba donde decía, es que sucede que yo soy hija de vascos. Y esto es una población de allá del norte de España. Y entonces resulta que esta población, entre comillas en la leyenda, tienden que ellos son tosudos, es como los santanderianos, se dice, es que ella es santanderiana, no, es que él es santanderiano, y entonces todos los santanderianos o todas las santanderianas son así. Y entonces ella se excusaba diciendo que ese comportamiento era su herencia espiritual. Y pues, o como cuando yo digo es que yo heredé de mi abuela esto porque mi mamá me dijo que yo soy así y entonces así es como pues yo soy, yo de ahí no puedo salir. Entonces esta era la manera en la cual la señora, esta mujer, se justificaba ese comportamiento. Y entonces lo que sucedía y lo que sí era cierto era que había un área en la vida de esta hermana o de esta mujer en la que el enemigo tomaba ventaja de su vida. O sea, el enemigo tenía cómo trabajar en ella. Y cada vez que a ella no le salían las cosas como quería, inmediatamente había un huequito, el enemigo, ¡pum!, haga de cuenta que detona el botón del switch y ahí inmediatamente ella reaccionaba de la misma manera. Y llevaba muchos años desde su niñez y así era como ella procedía siempre. En lugar de que su carácter hubiese ido cambiando lentamente, ella solamente se excusaba.
¿Y qué sucede cuando yo me excuso ante Dios? Pues Dios no puede trabajar ahí, porque Dios no va a limpiar ese vaso, Dios no va a botar esa agua que está ahí sucia dentro de ese vaso hasta que tú no sepas qué compone esa agua y qué sucio está ese vaso. Pero cuando tú le abres la puerta en lugar del enemigo, se la abre a Dios, Dios empieza, Jesús, a través de su Santo Espíritu, a mostrarte. Cuando tú dices, Señor, soy así, me encanta ser así, me cuesta dejar, no quiero ni siquiera orarte que ponga en mí tu querer como el hacer, pero haz al menos que ponga en mí al menos tu querer como el hacer. Ahí dejo de excusarme y el Señor procede a trabajar, no hay otra manera. Y es así cuando el Señor, por fin, ella dejó de excusarse un día y el Señor le mostró el problema. ¿Y sabe qué sucede? Y yo sí le creo a ella, porque a mí me ha sucedido. Cuando Dios ya me muestra a mí el problema, como se lo mostró a ella, hay un arrepentimiento real en nuestra vida, hay un llanto, hay una tristeza, y puede durar toda una noche y quizás una semana re mal, que nos lleva a un genuino arrepentimiento. Y ese genuino arrepentimiento me lleva a cambiar de dirección, a que si yo iba hacia el norte, me desvío y voy hacia el oriente. Y así le pasó a ella, cuando aceptó y ya dejó de excusarse y buscar un segundo culpable. En ella hay un real y un verdadero arrepentimiento. Es así como ahí el Señor empieza a inyectar un poder sobrenatural que le pasó a ella. Renunció a su pecado de ira y lo que había, que la hermana Helen White nos dice que debemos tener mucho cuidado, de amargura al hablar. Ahí es donde se declaró libre de atadura por el poder de la sangre de Jesucristo. A veces esas iras, esas rabias son de amargura, son que ya se llegó esa inestabilidad emocional, esa parte de la pornografía, todo eso que por una autoestima bajo no se puede desarrollar en algunas de las cosas. En algunos casos, la droga, el alcohol, porque esos son eslabones también, conlleva a que una persona entre ¿en qué? En amargura. Y la manera en la que se acuerda que habíamos leído atrás de la diapositiva, de que esas maldiciones generacionales empiezan a mostrarse a través del pecado, y empezaba ella inmediatamente a atacar verbalmente a las personas que tenía cerca. Cuando dejemos de excusarnos, ese día Cristo de verdad ha entrado en nuestro corazón y ha empezado a trabajar en cada uno de nosotros. Meditemos en estos aspectos. Si ustedes pueden, apúntelos. Vamos a seguir hablando porque cada vez que hablemos vamos a poder entender un poco de lo que nos está pasando, de lo que viene atrás. ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué la adicción al sexo? Y al sexo es en todos los aspectos, porque a veces uno lo mira solo relación hombre-mujer, ¿no? Mire cómo está ahorita no es ahorita, es que lo que hablamos con varios es que antes era más tapado. Pero esa bisexualidad, todo ese tipo, todo eso tiene que ver, sino que ahorita ya cada vez esto es más descarado. Pero no se sabe de dónde viene. Entonces, esta es la manera en la que el Señor ve todas estas maldiciones generacionales. Las ve como bloques o como núcleos en ciclos para romper en familias. Y lo ve también como individuo. No sé si hay alguna pregunta. Porque ya son las 6:10, entonces yo ya voy a terminar. Pues termino hoy, ¿no? Porque todavía falta mucho de qué hablar para poder entender un poco sobre las maldiciones. Pero, hermanos, aprovechen.
Aprovechen, acuerda que dejamos que íbamos a dejar unos minuticos por si habían unas preguntas, ahí las podíamos, o algunos aportes. Sí, Elcira, no es que queda uno meditando y diciendo Sí, que no sí. tengo yo, ¿no? Más bien. Yo también así. Yo así, escribí de una de otra y es muy poco más bien lo que no se tiene y, Dios mío. Sí, es Solo que yo digo tengo... algo, creí que era solo yo. Ah. Ay, Dios mío, Señor, que el Señor nos ayude, porque sí. Sí, por ahí leí alguna vez que en el Espíritu de Profecía que la mayoría somos enfermos mentales y es la realidad. Y todo va conectado con todo, entonces pues siempre vamos a tener algo de cada cosa casi. Es que yo tuve una duda porque no alcancé a anotar bien y me pareció muy interesante para pues después estudiar y analizar y entender mejor cuando hablábamos, creo que era de las enfermedades hereditarias o en la parte Sí, las enfermedades de Egipto, de de Egipto. Egipto. Sí, es Sí, que me hizo falta anotar que Egipto tenía todo lo satánico, ¿no? En cuanto a la alimentación, en cuanto a los dioses, no sé qué más dijiste ahí. bueno, Me eso tenía parece en cuanto a la alimentación, la educación, la educación, sí. ¿sí? Sí, sí. Es lo que faltaba. Y también todo ese tipo de enfermedades habla Egipto porque Egipto también manejaba una manera sexual no debida y por eso ellos se casaban entre hermanos, o sea, y todas esas, digamos, generaciones venían enfermos, venían con mutaciones, o sea, venía una cantidad de cosas y por eso Dios lo habla, porque mire lo que les pasó. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día. Toda esa parte, digamos, de salud también tiene que ver, todo lo que tiene que ver Egipto se ha heredado de allá, ¿no? De Egipto, o sea, hoy como las enfermedades, como los problemas en los matrimonios, las heridas, o sea, todo tiene que ver con ellos. Entonces ahí es tremendo todo, Elcira, señora. pues a mí se me vino a la mente Pablo. Lo lindo que Dios hizo en Pablo, esa transformación tan bonita. Te fijas, nosotros sabemos ya la historia de él que perseguía, fue después perseguido. Ese encuentro mismo con nuestro Señor Jesucristo que lo llevó a decir, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Digo, Señor, ¿cuándo llegaremos nosotros a repetir esas palabras? Y Pablo no la pasó tan suave para llegar a ese punto, ¿cierto? Tuvo que pasar muchas vicisitudes, dolores, llanto, pero él también se gozaba en medio de eso, porque hizo como hizo con Enoc, aprendió a caminar Enoc con Dios. Yo decía, Señor, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero aprender a caminar contigo, yo quiero que también habites en mí. Y ya Cristo habitando en el corazón de uno, yo siento que ya todo eso se daña, se rompe, se acaba, se tendrá que acabar para empezar a vivir realmente una vida transformada y nueva en Él. No sé, se me vino a la mente Pablo con todo lo que se ha hecho. Quiero aprovechar algo de lo que hablas de Pablo y vuelvo y reitero en lo que he dicho de la vasija sucia. Sí, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, lo primero que el Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué significa eso? Pues que le estaba contando a Pablo la realidad de él, quién era él, lo sucio que estaba Pablo, a pesar de que fue criado con los mejores y doctos de la ley, se sabía la palabra al derecho y al revés, podía citarla, pero no conocía a Jesús, porque Pablo no sabía que Pablo estaba enfermo. Y por eso esa ceguera literal, pero era su ceguera espiritual. Es todo lo que Dios le muestra a Pablo. Esos días que Pablo no vio y que le tocó quedarse allá, fue el encuentro con Jesús que Jesús desea en nuestra vida. Mostrarte, mostrarles y mostrarme a mí
de que estamos enfermos. Y es ahí cuando Pablo empieza realmente a tener ese verdadero encuentro con Jesús. No te va a quitar ningún eslabón, ninguna atadura de esa cadena. Acuérdese, miren esa cadena, ¿cuántos eslabones tiene? No diremos cuántos en números, pero son hartos eslabones. No te va a quitar ningún eslabón para romper esa cadena si tú no sabes qué tienes y de dónde procede. Y solo tú lo sabes cuando tú abres el corazón. A veces, como no le abrimos la puerta, el Señor tiene que, como le sucedió a Pablo, ¿no? De una manera fuerte, pero el Señor conocía a Pablo, que lo amaba de corazón. Y ya había llegado la hora. Es así como el Señor nos dice, ha llegado la hora. Y Pablo tiene sus luchas. Pero la lucha más dura de Pablo, si me recuerdan dónde es que se encuentra, lo estaba buscando en Romanos, cuando él habla que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero es lo que terminaba a ser Pablo, y es lo que nos pasa hoy. Pero después Pablo entendió la justificación por la fe, y pudo decir, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y sabe por qué? Porque el que entiende la justificación por la fe, entiende a Jesucristo. Es así de sencillo y es muy complejo. Y lo que más le costaba a Pablo, ni siquiera por toda el hambre, los azotes, todo. No, hermanos, eso pasa a segundo plano. Cuando usted entra en una relación personal con el Señor y ve su condición y ve que esas luchas, sí, verdaderamente son las más duras y difíciles en nuestra vida. Ese es el gran milagro que el Señor desea realizar en cada uno de nuestra vida, en nuestras familias también. Bueno, yo sé que hay muchos silencios porque lo que hablaba Jessie es muy cierto, se mira uno ahí y uno dice, y eso que todavía falta. Todavía falta para poder entender qué son esas ataduras y qué son, poder diferenciar esas maldiciones y de dónde es que se agarra el enemigo. Entonces, esto, no nos desanimemos. Hoy el Señor nos está mostrando grandes verdades, como decíamos hace poquito leyendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es lo que el Señor desea en cada una de nuestras vidas, nuestras familias, poder orar, ayunar por lo que está pasando en nuestras casas. Hay que, los que tienen la oportunidad de hablar con sus familias, que quizás conozcan algo del Evangelio o no, pues llegó la hora. Y solo Dios puede abrirle las puertas a uno para hablar con ellos. Solo Dios puede poner el momento indicado. Solo Dios puede poner las palabras indicadas. Por eso es que así como Daniel, me gustaría que pudiéramos leer la oración de Nehemías, la parte cuando pide perdón. Tommy, si es tan amable, lo buscamos. Y pide perdón por sí, mis padres y yo hemos pecado. Entonces, es la manera en que podamos orar y ayunar también por nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, hijos, sobrinos, nietos. Es el momento. Dice Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías, y cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo algunos días. Estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos,
que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti y noche por día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Podemos ubicar cuando dice yo, Sí, la yo casa y la de mi casa de padre. mi padre hemos pecado. Tremendo, yo siempre me acuerdo de que llegué al Evangelio y le decía al Señor, pero ¿por qué Él se mete ahí? O sea, si Él se supone que no, pues sí, yo sé que hay pecados normales, pero yo lo sentía, era como si Él se metiera dentro de los pecados de esa generación, ¿no? Y sí, a hoy por fin pasó el tiempo y el Señor me ha explicado, claro, es lo que se hereda, aunque dentro de la generación aquí de Nehemías, él fue uno que se levantó también a cerrar ese ciclo de esa generación, de su familia. Y también yo sé que lo habla a través de sus antepasados, pero ellos podían entender todas las consecuencias que traería. Y siempre dicen, no, eso es el Antiguo Testamento. No, no, no. Ahí les estoy mostrando que tenemos consecuencias hoy en día. Si no, pues el pecado no estaría y ya Jesús hubiera venido, estaríamos en el cielo. Pero ahí está la consecuencia, porque es que algunos ya cristianos dicen, no, eso fue el Antiguo Testamento. No, Señor, aquí hay consecuencias. Entonces, es la manera en la que debemos orar. Yo sé que siempre dicen que debemos cerrar con algo de esperanza, con algo de que nos aliente a continuar. Pues pienso que lo mismo que se habló hoy, ¿qué más nos puede alentar en nuestra vida? En el cual el Señor nos está mostrando nuestra condición y que la buena obra que Él inició un día en nosotros la va a terminar para su honra y su gloria. Es necesario que un día usted y yo, de verdad de corazón, el Señor conoce las intenciones del corazón, nos levantemos y digamos hasta aquí. Y podamos decirle, Señor, hoy de todo corazón, hoy mi casa y yo serviremos a Jehová. Es lo que el Señor me ha mostrado y es lo que el Señor desea que nosotros podamos de corazón decirle. No podemos romper todas las ataduras, pero podemos decirle al Señor, muéstranos con cuál de todas, porque uno hace un listado, mi Señor va a empezar a trabajar conmigo. Pero me he dado cuenta que tengo todo esto. Así como Ezequías cuando iba a ser cercado, sitiado, fue y le llevó una carta al Señor, así mismo llévele todo lo que usted tiene, todo lo que usted encontró de usted, de su familia. Lléveselo a sus pies en oración. Dígale, mi Señor, como Nehemías, como Daniel, como Josías, yo también en esta generación quiero levantarme. Quiero que no haya más esas maldiciones. Si hay maldición de autoestimas bajas, eso es tenaz. El enemigo ahí trabaja muchísimo. Ya no más. Ya no le creamos más. No más miedos. En el nombre de Jesús. Y muchas cosas más. Gracias. ¿Quién me colabora en cerrar con oración? De pronto
Oremos, que puedan colocarse de rodillas para orar al Señor y a nuestro Padre eterno. Padre eterno, tú que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre, Padre, por los méritos y en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tanto amor, por tu infinita paciencia, Señor, por tanto que has tenido que ver y soportar en esta humanidad, Señor mío. Te doy infinitas gracias, Señor, en nombre también de mis hermanos que están ahorita conectados, también los que van a ver, porque nos permite, Señor, conocer esta verdad, porque nos permite, Señor, clamar y pedirte sabiduría y colirio para entender e identificar, Señor, cada una de las cosas, Señor, que tenemos en nuestras vidas, que vimos aquí, Señor. Como cada uno de nosotros, Señor, nos identificamos con ciertos comportamientos, ciertos rasgos de carácter. Como, Señor, tú puedes seguir completando tu obra, Señor, maravillosa de regeneración en nosotros, a ponernos en esa necesidad, Señor, de investigar, de clamar, Señor mío, por liberación de esas ataduras, Señor, que llegan a nuestra vida y que nosotros abrimos la puerta, Señor, y que caemos y caemos, Señor, pero no tenemos victorias porque no te invitamos, Señor, para que hagas algo, Señor, y rompas con esas maldiciones. Señor mío, que no caigamos en angustia, que no tengamos miedo, Señor, de lo que vimos aquí, porque tú tienes más poder. Tú tienes el poder para solucionar todo esto, Jesús. Pero tenemos también que poner de nuestra parte, Señor, contigo, Jesús, ponernos a la tarea, Señor mío, por pedirte a ti que nos des ese querer como el hacer, Señor, de investigar, de charlar contigo nuestro caso, de que nos expliques, de entenderlo, de clamar, Señor, orar, ayunar, Señor, lo que sea que nos pongas. Y, Señor mío, importantísimo, Jesús, clamar y orar por nuestra familia, pedir perdón, Señor, también por nuestra familia, Jesús, y pedirte, según sea tu misericordia y tu voluntad, que trabajes con nosotros para poder nosotros en su momento poder hablar con nuestra familia, Señor, de esto para que ellos también sean liberados, para que vean en nosotros, Señor, tu trabajo, tu hermosa obra, que seamos un testimonio vivo, Señor, y que aborrezcamos, Señor, de creerle al enemigo, de colaborarle, Señor, de caer y no darnos cuenta, Señor. No detectar, Jesús, no detectamos, hay ceguedad en nosotros, hay algo que el enemigo nos toma, Señor, y caemos en todas estas cosas, Señor, que hemos visto. Todo esto es lo que estamos atados. Pero gracias a ti, Señor, porque tú tienes gracia de victoria para cada uno de nosotros, si nosotros así lo queremos en nuestro libre albedrío. Abrirte la puerta, Señor, de nuestro corazón para que tú entres, Señor. Danos fuerza, Señor. Danos el esforzarnos y el ser valientes, Señor mío, y ir contigo en la batalla. Una batalla que ya sabemos que tiene un fin de victoria, Señor, en tu nombre, porque así está escrito, Jesús. Hollaremos serpientes, Señor. Tú nos darás ese poder, tu Espíritu Santo, Señor, en tu palabra está escrito que se nos va a dar, Señor. Pero necesitamos luchar y trabajar contigo, Señor mío.
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de, como hermanos, Señor, saber estas verdades y que podamos, Señor, meditar en la semana, que no nos olvidemos, Señor, que no desfallezcamos, que no nos durmamos ni un instante, Señor, ni un día de charlar contigo, Señor, de todo esto, de nuestra vida, Señor, porque no es, nuestra vida depende de eso, Señor mío, de buscarte a ti en oración día a día, de dedicar tiempo a esta investigación, Jesús, de nuestras vidas. Es de lo que más debemos estar interesados. Por favor, Señor, ayúdanos porque nosotros no hay fuerzas para eso, no hay dedicación, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, la magnitud. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, y por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén.